Las manos de una joven tiemblan, aferrándose al borde rasgado de su túnica. Sus ojos están fijos en el horizonte, la mandíbula apretada, la respiración superficial. Detrás de ella, las tiendas de Jacob brillan bajo el calor del desierto. Silencio. Luego, voces masculinas, distantes, discutiendo. Sus dedos se aprietan. ¿Qué sucede cuando la escritura guarda silencio sobre la voz de una mujer, pero su historia grita a través de las grietas? Cuando tu dolor es usado como excusa para la venganza de otro, ¿quién habla por ti? Y si la hija que nadie pidió tuviera la clave para entender el pacto, el consentimiento y el costo de ser vista. Esta es la historia de Dina, la que la tradición susurró pero rara vez contó por completo. Hoy la verás no como un apéndice en la furia de sus hermanos, sino como un alma atrapada entre la violación, la falta de voz y la pregunta feroz y tierna. ¿Ve Dios a la hija silenciada? Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campana, porque algunas verdades son demasiado sagradas para simplemente pasar de largo. Dina camina por el mercado de Siquem, con una cesta equilibrada en la cadera. Es la única hija de Jacob nombrada, rodeada de 12 hermanos, pero completamente sola. Su mirada se detiene en mujeres que ríen juntas. Su mano roza una tela que no puede permitirse. Es curiosa, es joven. Es vista por Siquem, el príncipe, cuyos ojos siguen su movimiento entre la multitud. Aún no lo sabe, pero ser vista le costará todo. Dina es hija de Lea, la esposa no amada. Mientras Raquel dio a luz a José y Benjamín, los hijos que Jacob atesoraba, Lea le dio 6 hijos y esta única hija. En una familia donde el amor se racionaba y el afecto era moneda de cambio, Dina aprendió pronto que era valiosa solo en la medida en que permaneciera invisible. Una hija era una responsabilidad, una hija era un riesgo, una hija era algo que proteger, intercambiar o casar en el momento adecuado con el hombre adecuado por el precio justo. Pero Dina quería más que ser protegida, quería ser conocida. Las mujeres de Siquem la fascinan, se mueven libremente por el mercado, sus risas se elevan por encima de las voces regateadoras de los mercaderes. Visten colores que Dina nunca ha visto en las tiendas de su padre. Púrpuras intensos, carmesíes brillantes, azules como el cielo al anochecer. Hablan con los hombres sin bajar la mirada. Existen en el mundo, no escondidas de él. Dina se pregunta qué se siente. Cae la noche, se sienta fuera de su tienda, dibujando patrones en la arena con un palo. Dentro, su madre Lea realiza las tareas vespertinas con la tranquila eficiencia de alguien que ha aprendido a no esperar compañía. Jacob está en la tienda de Raquel esta noche. Siempre está en la tienda de Raquel. Lea aparece en la entrada, observando a su hija. El peso tácito pende entre ellas. Eres hija de Jacob, pero también eres de Lea, no amada, ignorada, la hija de la esposa que nunca fue elegida. Dina susurra, más a las estrellas que a su madre. ¿Estoy aquí solo para ser protegida o puedo ser conocida? Lea no dice nada. Algunas preguntas no tienen respuestas seguras. Al día siguiente, Siquem se acerca, no con fuerza, aún no, sino con palabras. Es el hijo de Hamor, príncipe de la ciudad, un joven acostumbrado a conseguir lo que quiere, pero no, al parecer, acostumbrado a pedir permiso. Aún así, cuando le habla a Dina, algo cambia. Pronuncia su nombre. Le hace preguntas que nadie más le ha hecho. ¿Qué piensa ella? ¿Qué quiere ella? ¿Ha visto ella las colinas más allá de la ciudad? Para una muchacha que ha pasado su vida siendo objeto de conversación, pero nunca de diálogo, la atención es embriagadora, es apuesto, está interesado. Y la ve a ella, no como la hija de Jacob, no como la carga de Lea, sino como Dina, simplemente Dina. Ella acepta su invitación a caminar más allá del campamento. Su sandalia cruza la línea divisoria de las tiendas de su padre. No sabe que este único paso reescribirá su historia. No sabe que en cuestión de horas comprenderá la diferencia entre ser vista y ser tomada. No sabe que ser conocida también puede significar ser destruida. Lo que sucede a continuación está escrito en 4 brutales palabras hebreas
en Génesis 34:2. El texto no se detiene, no explica, no le pregunta a Dina cómo se siente. Simplemente declara: él la vio, la tomó, la violó. Las consecuencias son una habitación en la casa de Siquem. Dina se sienta sola, mirando la pared. Su túnica está rasgada. Su respiración es superficial, controlada. El aliento de alguien que se esfuerza mucho por no romperse. Oye pasos, la puerta se abre. Siquem entra, no con crueldad ahora, sino con algo mucho más complicado, ternura. Lo arreglaré, dice, arrodillándose ante ella. Te amo, me casaré contigo. Mi padre hablará con tu padre. Serás mi esposa. Te honraré. La Escritura registra este momento con una precisión inquietante. Su alma se apegó a Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Pero el consentimiento dado después de la violación no es consentimiento, es supervivencia. Dina no habla. El texto nunca registra su voz, ni aquí ni en ningún otro lugar de todo el capítulo. Su silencio es la teología más elocuente del pasaje. No grita, no lucha, no huye, no porque esté de acuerdo, sino porque está calculando. Si me resisto, ¿sobreviviré? Si hablo, ¿quién me creerá? Si lo rechazo ahora, ¿qué me pasará a mí? Una mujer violada sin marido, sin futuro, sin valor. Ha visto a su madre soportar años de desamor. Ha visto cómo sobreviven las mujeres en un mundo que no pregunta qué quieren, así que permanece en silencio. Y Siquem interpreta su silencio como permiso para proceder. Hamor, el padre de Siquem, viaja a las tiendas de Jacob. Comienza la negociación. Los hombres se reúnen para discutir el precio de la novia, los tratados, los derechos sobre la tierra, la fusión de familias y fortunas. El cuerpo de Dina se convierte en una transacción política. Su violación se convierte en una oportunidad para una alianza. Y Jacob, su padre, el hombre que luchó con Dios, el hombre que soñó con escaleras al cielo, oye que su hija ha sido deshonrada y no dice nada. Génesis 34:5 registra su respuesta con devastadora brevedad. Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero guardó silencio hasta que sus hijos regresaron a casa. Guardó silencio, no porque no supiera qué hacer, sino porque el trauma de una hija no valía la pena para perturbar la frágil paz que había construido con sus vecinos. Porque el costo de protegerla podría ser la guerra. Porque en el brutal cálculo del patriarcado, el sufrimiento de una hija era una pérdida aceptable. Llegan Simeón y Leví, los hermanos de Dina, nacidos de Lea, los hijos que comparten el rechazo de su madre. Oyen lo que ha sucedido y sus rostros se contorsionan de rabia. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Están enojados porque su hermana fue violada? ¿O porque el honor de su familia fue manchado? Dina observa desde una ventana cómo sus hermanos y su padre se reúnen con Hamor y Siquem. Observa a los hombres debatir su futuro como si fuera ganado. Observa a Siquem suplicar por su mano, su voz sincera, casi desesperada. Pedidme el precio de la novia que queráis, y os daré lo que me digáis. Solo dadme a la joven para que sea mi esposa. Y ella piensa, dijeron que lucharon por mí. Pero alguien preguntó qué quería yo. Simeón y Leví elaboran su plan con la precisión de hombres que han aprendido a sonreír mientras afilan cuchillos. Hablan con Hamor y Siquem con voces suaves como el aceite, razonables como el amanecer. No podemos dar a nuestra hermana a hombres incircuncisos. Sería una deshonra para nosotros. Pero si os hacéis como nosotros, si todo varón entre vosotros es circuncidado, entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas. Moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. ¿Suena a paz? Huele a sangre. Hamor y Siquem oyen alianza, oyen prosperidad, oyen la posibilidad de absorber la riqueza de Jacob, sus rebaños, su futuro bendecido por Dios en su propio linaje. Siquem oye algo aún más simple, oye un camino hacia Dina, acepta al instante, no por tratado, no por ganancia política, sino por ella. Que halle yo gracia en vuestros ojos,
Suplica a los hijos de Jacob, y os daré lo que me digáis. Pedidme el precio de la novia y el regalo que queráis, y os daré lo que me digáis. Solo dadme a la joven para que sea mi esposa. Él cree que la ama, quizás sí, de la única manera que sabe. El amor de un hombre que nunca ha tenido que pedir permiso para nada, que no puede distinguir entre el deseo y el derecho, que piensa que la ternura después de la violencia borra la violencia misma. Pero el deseo construido sobre las ruinas de la autonomía de otra persona no es amor, es posesión con una voz más suave. Hamor y Siquem regresan a su ciudad y reúnen a los hombres en la puerta. Estos hombres están en paz con nosotros, anuncia Hamor. Que habiten en la tierra y comercien en ella, porque he aquí, la tierra es lo suficientemente grande para ellos. Tomemos sus hijas como esposas, y démosles nuestras hijas. Solo con esta condición los hombres aceptarán habitar con nosotros para ser un solo pueblo. Que todo varón entre nosotros sea circuncidado como ellos son circuncidados. Luego Siquem añade su propio ruego, y aquí el texto revela el motor de su persuasión. No serán nuestros sus ganados, sus propiedades y todas sus bestias. Solo estemos de acuerdo con ellos, y habitarán con nosotros. Los hombres de Siquem oyen riqueza, oyen expansión, oyen oportunidad envuelta en el lenguaje de la unidad. Están de acuerdo. Todo varón de la ciudad se somete a la circuncisión. Mientras tanto, Dina se sienta en un rincón de la casa de Siquem mientras la ciudad se prepara. Oye a los hombres afilar las cuchillas para el ritual. Oye a las madres preparar vendajes y ungüentos. Observa a la madre de Siquem traerle sus vestidos de novia. Lino fino, bordado en los bordes, el tipo de ropa que solía tocar en el mercado y soñar con usar. Ahora el sueño se ha agriado en algo que no puede nombrar. Sus manos trazan el bordado, las puntadas cuidadosas, las horas de trabajo que alguna mujer dedicó a esta tela. Se pregunta si esa mujer fue feliz. Se pregunta si esa mujer tuvo elección. La pregunta se forma en silencio, una astilla en su alma. Si me convierto en su esposa, ¿desaparece la violencia? ¿O simplemente se convierte en mi vida? Un recuerdo surge, no invitado. Su madre Lea, la mañana después de su propia noche de bodas, cuando se dio cuenta de que Jacob había querido a Raquel, no a ella. La voz de Lea, años después, susurrándole a Dina en la oscuridad: a veces la supervivencia parece un compromiso. A veces tomas lo que puedes conseguir y lo llamas bendición. ¿Es esto lo que es? ¿Compromiso? ¿Bendición? ¿O es solo otra palabra para cautiverio? Dina encuentra un trozo de tela, una esquina arrancada de una prenda vieja. Toma un carbón del fuego, lo tritura, lo mezcla con aceite. En la antigua escritura que sus hermanos le enseñaron, las letras que Jacob aprendió de sus padres, el alfabeto del pacto y la promesa, escribe una sola frase, la dobla con cuidado. La esconde bajo una piedra en la esquina de la habitación. Las palabras permanecen ocultas, el texto no las registra, pero existen, no obstante, un testimonio de la voz que nadie pidió escuchar. Pasan 3 días. Los hombres de Siquem yacen en sus casas, recuperándose de la circuncisión, cuerpos vulnerables, defensas bajas. Es el 3er día, cuando el dolor es más agudo, cuando la infección amenaza, cuando el movimiento es agonía. Y Simeón y Leví entran en la ciudad, espadas desenvainadas. Se mueven por Siquem como segadores a través del grano. Matan a Hamor, matan a su hijo Siquem, matan a todo varón de la ciudad, a los que aceptaron la circuncisión, a los que nunca tocaron a Dina, a los que simplemente nacieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. El texto es breve. Mataron a todos los varones. Mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada y sacaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Pero la brevedad no es misericordia. La brevedad es horror comprimido. Dina oye los gritos, oye el metal contra la carne, el sonido húmedo de los cuerpos cayendo, el caos de una ciudad que muere. Huele a humo, saborea ceniza en el viento. Vienen por ella, sus hermanos, Simeón y Leví, empapados en sangre y con los ojos desorbitados. La sacan de la casa,
sus manos rudas por la urgencia. «Estás a salvo ahora», dice Simeón, apretándole el brazo con la fuerza suficiente para dejarle un moretón. «Te hemos vengado». Ella los mira fijamente, la sangre en sus manos, los cuerpos en la calle. Ella susurra: «Nunca pedí esto». El rostro de Leví se endurece. «Él te deshonró. Todos lo permitieron. ¿Qué esperabas que hiciéramos?» «Nada. Esperaba que me preguntaran». Las palabras penden en el aire, frágiles y furiosas. Pero sus hermanos no las oyen. O las oyen y no les importa. O las oyen y no pueden permitirse que les importe. Porque reconocer su autonomía ahora sería admitir que no lucharon por ella, sino por ellos mismos, por su honor, por el nombre de la familia manchado por su violación. Están matando en su nombre, pero no están matando por ella. Llegan los otros hermanos, Rubén, Judá, los hijos de las concubinas. Saquean la ciudad, se apoderan de los rebaños, los ganados, los asnos. Toman la riqueza, las mujeres, los niños. Lo que comenzó como un rescate se convierte en una incursión. Lo que se enmarcó como justicia se convierte en genocidio. Y Dina se encuentra en el centro de todo, un fantasma en su propia historia, viendo a los hombres reescribir su trauma en su triunfo. Simeón se vuelve hacia ella, su voz casi suave ahora. «Eres libre». Pero sus ojos dicen lo que su voz no puede. «¿Lo soy?» Libertad ganada con masacre, seguridad comprada con la sangre de una ciudad. Y Dina, aún sin voz, aún sin ser consultada, se convierte en la excusa para todo. No es una persona, es una razón, una justificación, una bandera bajo la cual los hombres libran la guerra. Y la pregunta que la perseguirá por el resto de su vida echa raíces. Si me hubieran preguntado qué quería, ¿habría elegido esto? Los hermanos regresan al campamento de Jacob, Dina caminando entre ellos como una prisionera escoltada de una celda a otra. Las otras tribus se reúnen, rostros pálidos, voces que se elevan en confusión y miedo. La noticia se extiende rápidamente. Simeón y Leví han masacrado una ciudad entera. Los hijos de Jacob han roto un tratado de paz con sangre. Las mujeres abrazan a sus hijos. Los hombres empuñan sus bastones, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de la represalia que seguramente vendrá. Los rebaños balan nerviosamente, sintiendo la tensión que electrifica el aire. Todo huele a humo, a hierro y a miedo. Jacob emerge de su tienda y por primera vez en todo este calvario habla. Pero no le habla a Dina. No pregunta si está herida. No pregunta qué necesita. No la abraza y llora por lo que le hicieron. Ni siquiera la mira, de pie allí con sangre en el dobladillo de su túnica, la sangre de Siquem, salpicada cuando sus hermanos la arrastraron de la casa de los muertos. En cambio, se vuelve contra Simeón y Leví, su voz temblorosa, no de dolor, sino de rabia nacida del miedo. «Me habéis traído problemas, haciéndome odioso a los habitantes de la tierra, a los cananeos y a los fereceos. Mis números son pocos, y si se reúnen contra mí y me atacan, seré destruido, tanto yo como mi casa». Las palabras caen como piedras. Tiene miedo a la represalia. Está calculando la supervivencia. Le preocupa su reputación entre las tribus vecinas, su seguridad, su futuro, la frágil paz que ha mantenido a través de una cuidadosa diplomacia y un silencio estratégico. Le preocupa todo excepto su hija. Dina siente que algo se rompe dentro de su pecho. No ruidosamente, no con el drama de un cristal que se hace añicos, solo un crujido silencioso, como el hielo que empieza a ceder bajo un peso que nunca debió soportar. Su padre, el hombre que luchó con Dios y prevaleció, el hombre que vio ángeles ascender y descender, el hombre que regresó a esta tierra porque el Todopoderoso se la prometió, este hombre está más preocupado por su reputación que por su violación. La mandíbula de Simeón se aprieta tan fuerte que Dina puede oírle rechinar los dientes. Las manos de Leví se cierran en puños, los nudillos aún manchados de oscuro, y gritan la única defensa que tienen, las únicas palabras que resonarán a través de los milenios como pregunta y acusación. ¿Acaso debía tratar a nuestra hermana como a una prostituta? La pregunta detona en el silencio,
porque la respuesta es no. Por supuesto que no, nunca, absolutamente no. Pero los hermanos no actuaron para restaurar la dignidad de Dina. Actuaron para restaurar la suya propia. Mataron no porque le preguntaran a Dina cómo era la justicia, sino porque su honor exigía sangre. Masacraron una ciudad no para sanar a su hermana, sino para demostrar que nadie podía violar a una hija de Jacob sin consecuencias. Y Jacob no guardó silencio porque creyera que la paz era más valiosa que la justicia. Guardó silencio porque creía que su comodidad era más valiosa que el trauma de su hija. Guardó silencio porque el sufrimiento de una hija era un asunto familiar privado, que no valía el riesgo de una guerra regional. Todos están equivocados, todos le han fallado, y Dina se encuentra en el centro de los escombros que todos han hecho de su vida. Se aparta de la discusión, sobre ella, nunca con ella, y camina hasta el borde del campamento. Detrás de ella, las voces continúan subiendo y bajando como olas que rompen pero nunca limpian. El miedo de Jacob, la rabia de Simeón, la autojusticia de Leví, los otros hermanos interviniendo, debatiendo tácticas, preocupados por lo que vendrá después. Nadie la sigue, nadie la llama por su nombre. Encuentra un lugar bajo una vieja acacia, sus ramas retorcidas por el viento y el tiempo, en formas que casi parecen una oración. Se sienta en el suelo, se lleva las rodillas al pecho y finalmente, por fin, se permite llorar. No por Siquem, aunque una parte de ella lamenta al muchacho que podría haber sido si hubiera aprendido a ver a las mujeres como personas en lugar de premios. No por la ciudad, aunque los inocentes masacrados en su nombre acechan los límites de su mente. Ni siquiera, en este momento, por ella misma. Llora porque ha aprendido la verdad más cruel de todas, que su cuerpo puede ser violado, sus hermanos pueden masacrar en su nombre, su padre puede calcular el costo de su sufrimiento y a pesar de todo, nadie le preguntará qué quiere. Es un catalizador, no una persona. Una razón para la acción, no una agente de su propia historia. Un símbolo, una posesión, un problema a resolver, pero nunca, jamás, una voz que deba ser escuchada. El sol se pone lentamente, pintando el cielo en tonos de púrpura y carmesí que le recuerdan el mercado de Siquem, los colores que admiraba en las mujeres que se movían libremente por el mundo. Se pregunta si alguna de esas mujeres sobrevivió. Se pregunta si sus hermanos también las mataron o simplemente las tomaron como botín. Se pregunta si alguna vez volverá a sentirse limpia. El campamento se aquieta. Las hogueras de cocina se atenúan hasta convertirse en brasas. Los niños son llamados a la cama. Los ritmos normales de la vida se reafirman con una velocidad inquietante, como si una ciudad no acabara de ser borrada, como si la sangre no siguiera secándose en espadas limpiadas apresuradamente. Dina permanece bajo el árbol, sus lágrimas secándose en sus mejillas, su respiración estabilizándose en el ritmo lento de alguien que ha descubierto que la supervivencia no es un destino, sino una práctica, repetida momento a momento. Y entonces recuerda, la tela, las palabras que escribió en la casa de Siquem, escondidas bajo una piedra en la esquina de la habitación donde la habían retenido. Ahora ha desaparecido, enterrada entre las ruinas de una ciudad que sus hermanos destruyeron. Ceniza y escombros la cubren. La piedra ha sido desplazada por la violencia. Las palabras han sido consumidas por el fuego. Pero el acto de escribirla, la decisión de hablar incluso cuando nadie escuchaba, de registrar su verdad incluso cuando nadie la leería, eso permanece. Eso no puede ser quemado. Mete la mano en los pliegues de su túnica y saca otro trozo de tela, una esquina arrancada del vestido de novia que la madre de Siquem le había traído. Lo había tomado cuando sus hermanos la arrastraron de la casa, agarrándolo sin pensar, y ahora se siente como providencia. Encuentra una piedra afilada, la rasca contra otra hasta que se oscurece con residuos, mezcla el polvo con saliva hasta que se convierte en algo parecido a tinta, y vuelve a escribir, no una súplica, no una oración, solo un registro, solo un testimonio,
Quería ser conocida, no tomada. Quería ser amada, no poseída. Las letras son rudas, irregulares, nada parecidas a la escritura cuidadosa que usan los escribas profesionales cuando registran las historias familiares y las genealogías, pero son suyas. Su mano las formó, su verdad las moldeó. Dobla la tela con cuidado, la guarda dentro de su túnica, contra su corazón, donde permanecerá cálida y oculta. Es un acto pequeño, un acto impotente a los ojos del mundo. No cambia nada de sus circunstancias, no deshace la violación, no resucita a los muertos, no le da voz en los concilios de hombres, pero es suyo, y en una historia donde todos los demás han escrito su destino, Siquem con su violencia, sus hermanos con sus espadas, su padre con su silencio, esta única cosa le pertenece solo a ella. La noche se profundiza, las estrellas emergen, nítidas y frías e increíblemente distantes. El campamento duerme, agotado por la crisis y la conciencia, pero Dina no regresa a su tienda. Permanece bajo la acacia mirando los cielos. Estas son las mismas estrellas que Abraham vio cuando Dios le prometió descendientes tan numerosos como las luces en el cielo. Las mismas estrellas que Jacob vio cuando soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles que subían y bajaban, con la voz del Todopoderoso, pronunciando promesas de tierra y legado. Se pregunta si Dios está mirando ahora, si la ve aquí, sola bajo este árbol, conteniendo la respiración para no sollozar, si le importa la hija que nadie pidió. El silencio no ofrece respuesta. Las estrellas no se reorganizan en mensajes. Ningún ángel desciende para decirle que ella importa, que su dolor es visto, que su voz algún día será escuchada, pero el silencio tampoco ofrece condena. Y en el espacio entre la pregunta y la respuesta, en la terrible libertad de no saber, Dina comienza a aprender algo que su padre y sus hermanos aún no han comprendido. Que la supervivencia no es lo mismo que la rendición, que el silencio no es lo mismo que el consentimiento, que ser invisible para los hombres no significa ser desconocida para Dios. Aún no tiene palabras para esto. No tiene teología, ni doctrina, ni comprensión sistemática. No puede articular la diferencia entre ser borrada y elegir cuándo hablar, entre ser silenciada y mantener su verdad cerca hasta que sea seguro liberarla. Solo tiene la frágil y terca certeza de que todavía está aquí, todavía respira, todavía es capaz de escribir su propia verdad, incluso si nadie la lee jamás. No es mucho, no se siente como una victoria, pero es suficiente. Por ahora es suficiente. Pasan las horas. La luna sale, mengua, comienza su descenso hacia el horizonte occidental, y al acercarse el amanecer, unos pasos susurran entre la hierba seca. Lea encuentra a su hija bajo el árbol. La mujer mayor se mueve lentamente, su cuerpo encorvado por años de desamor y trabajo, sus manos nudosas por el esfuerzo, sus ojos cansados de lágrimas derramadas en privado. Se sienta junto a Dina sin hablar, bajándose al suelo con un suave gruñido de dolor, y durante mucho tiempo simplemente existen juntas en el silencio previo al amanecer. Dos mujeres, dos hijas del dolor, madre e hija, unidas por el conocimiento de lo que significa ser elegida última, amada menos, nunca escuchada. Finalmente, Lea habla, su voz baja y entretejida con un dolor más antiguo que la vida de Dina. El mundo recordará las espadas de tus hermanos. Los escribas escribirán sobre su violencia, su celo, su pregunta a tu padre. Los rabinos debatirán por generaciones si lo que hicieron fue justo o imprudente, si actuaron con justicia o venganza. Hace una pausa, su aliento empañando el fresco aire previo al amanecer. Pero yo recordaré tu silencio y lo que te costó sobrevivir a él. Dina mira a su madre, la mira realmente por primera vez quizás como una igual en lugar de una madre. Esta mujer que ha vivido toda su vida de casada como segunda opción, que ha dado a luz hijos con la esperanza desesperada de ganarse un amor que siempre fue dado a otra,
que ha visto a su hermana Raquel acaparar el afecto que debería haber sido compartido y que nunca, ni una sola vez, oyó a Jacob llamarla hermosa. ¿Deja de doler alguna vez?, pregunta Dina, con la voz ronca. ¿Ser invisible? Los ojos de Lea brillan con la luz creciente y por un momento no responde. Cuando lo hace, sus palabras llevan el peso de décadas. No, el dolor se vuelve familiar, como una vieja herida que nunca sana del todo. Aprendes a caminar con la cojera. Extiende la mano, coloca una mano curtida sobre la más joven de Dina. Pero también aprendes a verte a ti misma, a conocer tu propio valor incluso cuando nadie te lo devuelve. Y eso, hija mía, es un tipo diferente de supervivencia, más difícil, más solitaria, pero tuya. Ella aprieta la mano de Dina, y en ese apretón reside cada entendimiento tácito entre mujeres que han amado a hombres que no las amaron de vuelta, que han sufrido violaciones grandes y pequeñas, que han aprendido que el mundo no las salvará, así que deben salvarse a sí mismas. Tu historia no ha terminado, susurra Lea. Aunque nunca la escriban, el sol rompe el horizonte, derramando oro sobre el desierto, encendiendo los bordes de las nubes, transformando el paisaje árido en algo breve, imposiblemente hermoso. El campamento comienza a agitarse, las voces se elevan, los niños emergen, frotándose el sueño de los ojos. Y pronto Jacob anunciará lo que Dina ya sabe. Se van, huyendo a Betel, antes de que las tribus vecinas puedan organizar una represalia. Empacarán sus tiendas, reunirán sus rebaños, se purificarán, enterrarán sus dioses extranjeros y desaparecerán en el desdesierto. Y el nombre de Dina comenzará a desvanecerse de la narrativa, una nota a pie de página en el drama de otro, una razón para la violencia, pero nunca una persona con su propia voz, sus propios deseos, su propio futuro. Pero bajo su túnica, pegado a su corazón, el paño permanece. Las palabras permanecen. Quería ser reconocida, no tomada. Quería ser amada, no poseída. Son un testimonio, un testigo, una negativa a que el olvido sea la última palabra. Y aunque ella aún no lo sabe, aunque no puede ver el futuro ni imaginar los siglos venideros, esas palabras, ese pequeño y secreto acto de autoafirmación, importarán más que todas las espadas que sus hermanos blandieron. Porque las espadas pueden matar una ciudad. Las espadas pueden defender el honor. Las espadas pueden tallar territorio y establecer límites. Pero las palabras verdaderas dichas en la oscuridad, palabras que se niegan a desaparecer incluso cuando nadie escucha, esas palabras pueden resucitar a los silenciados. Esas palabras pueden sobrevivir a los imperios. La orden de Jacob llega al mediodía, rápida y definitiva. Purifíquense. Cambien sus vestiduras. Partimos hacia Betel al amanecer. El campamento estalla en un caos controlado. Se desmontan las tiendas. Se recogen las provisiones. Se cuentan los rebaños y se preparan para el viaje. Y Jacob camina entre su casa dando órdenes, su voz llevando la autoridad de un hombre que ha decidido que la distancia resolverá lo que el diálogo no pudo. Quiten los dioses extranjeros que están entre ustedes, declara. Purifíquense y cambien sus vestiduras. Levantémonos y subamos a Betel, para que yo haga allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo donde quiera que he ido. La ironía no pasa desapercibida para Dina. Su padre habla de un Dios que le respondió en su angustia, que ha estado con él donde quiera que ha ido. Pero, ¿dónde estaba ese Dios cuando su hija fue violada? ¿Dónde estaba esa presencia divina cuando ella necesitaba ser rescatada? O quizás la pregunta es más oscura. ¿Dónde estaba su padre? La casa obedece. Traen sus dioses extranjeros, pequeñas figurillas de deidades domésticas, amuletos y talismanes adquiridos a través del matrimonio y el comercio, los pequeños ídolos que la gente aferra cuando el Dios de Abraham se siente demasiado distante. Jacob los entierra todos bajo una encina cerca de Siquem, junto con los pendientes que servían como ornamentos devocionales. Se supone que es un momento de purificación, de retorno,
de renovación del pacto. Pero Dina observa el entierro y piensa, entierran dioses hechos de arcilla y bronce. Pero ¿qué pasa con los dioses hechos de silencio? Los ídolos de la reputación y el honor, la falsa adoración de la paz a cualquier precio. Esos dioses todavía caminan entre ellos, sin enterrar y sin nombrar. Los hermanos se mueven por el campamento haciendo preparativos, y Dina observa con qué cuidado evitan su mirada. Simeón y Leví llevan su violencia como una armadura, con los hombros cuadrados, las mandíbulas apretadas. Creen que hicieron lo correcto. Se han convencido de que la masacre era justicia, que la matanza era amor. Los otros hermanos están más conflictuados. Rubén, el mayor, parece atormentado. Judá mantiene su distancia, ocupado con asuntos prácticos, como si la organización pudiera absolverlo de complicidad. Los más jóvenes, José, todavía un niño, Benjamín, aún no nacido, se mueven por el caos con la inconsciencia de quienes son demasiado jóvenes para entender lo que se ha fracturado. Nadie habla con Dina. Nadie le pregunta cómo se siente al irse, al regresar a una vida nómada sobre lo que le espera. Simplemente la mueven, como a los rebaños, de un lugar a otro. Esa noche, su última noche acampada cerca de las ruinas de Siquem, Dina no puede dormir. Yace en su tienda escuchando los sonidos del campamento que se asienta. Las voces de los niños desvaneciéndose en el silencio, los animales moviéndose en sus corrales, el murmullo bajo de los hombres hablando alrededor de las hogueras. Y toma una decisión. En la oscuridad se levanta, se envuelve en una capa y camina de regreso hacia la ciudad o lo que queda de ella. Es una locura, es peligroso. Si sus hermanos la descubrieran, estarían furiosos. Si hubiera supervivientes escondidos entre los escombros, podría ser asesinada. Pero necesita verlo. Necesita dar testimonio de lo que se hizo en su nombre. La luna está casi llena, proyectando luz plateada sobre la devastación. Edificios que estaban en pie hace 3 días ahora están derrumbados. El mercado donde una vez caminó, admirando colores y soñando con la libertad, está silencioso y calcinado. Los cuerpos han sido enterrados o quemados apresuradamente, pero el olor a muerte aún flota en el aire. Camina lentamente por calles que apenas reconoce, y con cada paso, el peso de todo se le viene encima. Todas estas vidas terminadas, todos estos futuros borrados, padres que nunca verán crecer a sus hijos, madres que murieron tratando de proteger a sus bebés, jóvenes cuyo único crimen fue nacer en Siquem cuando Dina fue violada allí. Sus hermanos llamaron a esto justicia, pero de pie aquí, rodeada de la evidencia, Dina sabe más. Esto no es justicia. Esto es venganza disfrazada de justicia. Esto es la cultura del honor llevada a su extremo más brutal. Esto es lo que sucede cuando los hombres deciden que el cuerpo de una mujer es propiedad, y la violación de esa propiedad exige no su curación, sino su represalia. Encuentra la casa de Siquem, o los escombros de ella. Las paredes se han derrumbado parcialmente. El techo ha desaparecido. Camina con cuidado entre los escombros buscando, y allí, bajo una viga caída y un puñado de ceniza, encuentra la piedra, aquella bajo la cual escondió su primer testimonio escrito. Se arrodilla, aparta la piedra con manos temblorosas. El paño está allí, de alguna manera preservado en un hueco al que el fuego no llegó. Lo desdobla con cuidado. Las palabras están borrosas pero legibles, escritas por su propia mano hace solo unos días, aunque parece que han pasado años. Quería ser reconocida, no tomada. Quería ser amada, no poseída. Lo sostiene contra su pecho, cierra los ojos y por primera vez desde la violación, se permite sentir el peso completo y aplastante de su dolor, no solo por lo que le hicieron a ella, sino por lo que se hizo a causa de ella, por la complejidad de ser tanto víctima como causa, por el imposible peso moral de saber que su sufrimiento se convirtió en la justificación de la atrocidad. Las lágrimas brotan, calientes y silenciosas, caen sobre el paño, emborronando aún más las palabras, pero a ella no le importa. Llora por Siquem,
quien la violó y luego afirmó amarla, quien no pudo distinguir entre posesión y compañerismo. Llora por su madre, quien trajo sus vestiduras de boda con esperanza en sus ojos. Llora por los niños de la ciudad que murieron porque sus padres hicieron un tratado con los hombres equivocados. Y llora por sí misma, por la niña que entró al mercado curiosa y esperanzada, y por la mujer en la que se ha convertido, llevando un conocimiento demasiado pesado para sus años. Cuando las lágrimas finalmente cesan, dobla cuidadosamente ambos paños, el original y el segundo que escribió, y los guarda juntos dentro de su túnica. 2 testimonios, 2 testigos de una verdad que nadie quiere escuchar. Se pone de pie para irse, y al hacerlo, habla en voz alta a las ruinas. Yo no pedí esto, yo no quería esto, y no cargaré con la culpa de lo que los hombres decidieron hacer. Su voz es pequeña en la inmensidad de la destrucción, pero es suya. Regresa al campamento antes del amanecer, deslizándose en su tienda sin ser vista. Cuando la casa se levanta y comienza el viaje a Betel, ella camina entre ellos con su secreto duplicado. No solo la violación que sobrevivió, sino el testimonio que está preservando. El viaje a Betel dura varios días. Mientras viajan, sucede algo extraño. Las ciudades circundantes no atacan. Génesis lo registra simplemente. Un terror de Dios cayó sobre las ciudades que estaban alrededor de ellos, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Los hermanos interpretan esto como vindicación. ¿Ven? Dios nos protegió. Nuestra violencia fue justa, pero Dina se pregunta si el terror no fue aprobación, sino misericordia. Dios protegiendo a los inocentes en la casa de Jacob de las consecuencias de la ira de Simeón y Leví, protegiendo a los niños y mujeres que no tuvieron voz en lo que sucedió. Protección no es lo mismo que aprobación. Llegan a Betel, el lugar donde Jacob una vez durmió sobre una piedra y soñó con la escalera al cielo. Él construye un altar allí, lo nombra el Betel, Dios de Betel, y ofrece sacrificios. Se supone que es un regreso a casa, un retorno a tierra sagrada, una renovación del pacto. La familia se reúne para la ceremonia. Jacob relata su historia, cómo huyó de Esaú, cómo Dios se le apareció allí, cómo prometió que si Dios estaría con él y lo guardaría, él adoraría al Señor. Dina escucha y piensa, ¿y qué de tu voto de proteger a tu casa? ¿Y qué de tu pacto con tu propia hija? Pero ella no expresa estos pensamientos. Ha aprendido que algunas preguntas son peligrosas de escuchar. Después del sacrificio, después de las oraciones y pronunciamientos, Lea encuentra a Dina sentada apartada de la celebración. La mujer mayor se sienta en el suelo junto a su hija, sus articulaciones crujiendo, y por un momento se sientan en silencio. Luego Lea habla, su voz apenas un susurro. ¿Sabes por qué te puse el nombre de Dina? La pregunta la sorprende. Nunca me lo dijiste. Dina significa juicio o vindicada. Te puse ese nombre porque cuando naciste, creí que Dios finalmente me había visto, que Él había juzgado mi caso y me había vindicado dándome una hija después de 6 hijos. Una hija que quizás entendiera lo que significa ser mujer en un mundo de hombres. La voz de Lea se quiebra ligeramente. Creí que te daba un nombre de victoria. No sabía que te estaba dando una profecía de dolor. Dina busca la mano de su madre. El dolor no es tu culpa. No, pero el silencio, parte de eso es mío. Debí haberte enseñado antes que el mundo no es seguro para las hijas curiosas. Debí haberte advertido que ser vista puede ser peligroso. ¿Habría cambiado algo? Lea lo considera. Quizás no, pero habría sabido que no estabas sola en ello. Se sientan juntas mientras el sol se pone, 2 mujeres cuyos nombres significan no amada y juicio, observando a los hombres de su familia celebrar el pacto sin reconocer ni una sola vez los pactos que habían roto con las mujeres en sus propias tiendas. Y esa noche, sola en su tienda, Dina saca los 2 paños y añade un tercer testimonio, escrito en un retazo arrancado de su propia vestidura. Dijeron que tú lo ves todo. Dijeron que tú escuchas a los oprimidos. Pero cuando más te necesité, todo lo que escuché fue silencio.
¿Es eso también una respuesta? ¿O estoy haciendo las preguntas equivocadas? Ella no tiene respuestas, pero tiene preguntas, y de alguna manera, el acto de hacerlas, de registrarlas, de negarse a fingir que las preguntas no existen, se siente como el comienzo de algo. No fe, exactamente, todavía no, pero quizás el terreno donde la fe podría un día echar raíces. Se asientan cerca de Betel, y la vida adquiere los ritmos de la normalidad, es decir, los ritmos del olvido. Las tiendas se montan con más permanencia, los rebaños pastan, se siembran los campos, la casa se expande, se contrae, respira como un ser vivo, y Dina se vuelve invisible, no de repente, no dramáticamente, simplemente de forma gradual, como una piedra se vuelve lisa bajo el agua, erosionada por el tiempo y la repetición, hasta que todos los bordes afilados desaparecen. La familia no habla de Siquem. Se convierte en uno de esos eventos que todos saben que sucedieron, pero nadie nombra. Una herida que cicatriza en la superficie mientras la infección se pudre debajo. Cuando los hermanos cuentan historias alrededor del fuego, saltan del regreso de Jacob a la tierra directamente a otras aventuras, como si esos días cerca de Siquem fueran simplemente un espacio en blanco en la narrativa. Dina entiende lo que está sucediendo. La están borrando, no con malicia necesariamente, sino con la crueldad casual de las personas que encuentran las verdades incómodas demasiado agotadoras para soportar. Es más fácil olvidar, más fácil seguir adelante, más fácil fingir que la hija de Jacob nunca fue violada, que una ciudad entera no fue masacrada, que la sangre nunca manchó las espadas que ahora usan para proteger a los rebaños de los depredadores. Ella observa a sus hermanos casarse, uno por uno. Judá toma una esposa cananea. Rubén tiene hijos. Incluso el joven José, el favorito de Jacob, comienza a soñar con futuros que no tienen nada que ver con el pasado. ¿Y Dina? No llegan pretendientes, no se hacen arreglos. Ningún padre negocia su precio de novia. Es una mujer deshonrada en una cultura que valora la virginidad femenina por encima de la humanidad femenina. Es un recordatorio de violencia en una familia que intenta olvidar. Es una complicación que nadie quiere heredar, así que ella permanece soltera, sin hijos, indefinida por las relaciones que dan identidad y seguridad a otras mujeres. Al principio, esto se siente como un castigo, como un exilio dentro de su propia familia. Observa a sus cuñadas, las esposas de sus hermanos, formando su propia comunidad, compartiendo el trabajo de los niños y la cocina, susurrando juntas sobre sus maridos, creando redes de solidaridad femenina de las que ella no forma parte del todo. Son amables con ella en su mayoría, pero siempre hay distancia. No saben qué hacer con una mujer cuya historia terminó antes de que pudiera empezar correctamente. Los meses se convierten en años. Raquel da a luz a José, y la alegría de Jacob es tan completa, tan absorbente, que ilumina lo poca alegría que alguna vez sintió por cualquier otra persona. Dina observa a su padre mimar a este niño de maneras en que nunca la mimó a ella, y algo en su pecho que ya estaba agrietado se rompe un poco más. Pero algo más comienza a suceder también, algo inesperado. En los espacios donde no es vista, Dina comienza a verse a sí misma. Aprende las hierbas de las mujeres mayores, cuáles detienen el sangrado, cuáles alivian el dolor, cuáles previenen la concepción. Se convierte en aquella a quien acuden las esposas más jóvenes cuando sus cuerpos las traicionan, cuando los embarazos amenazan, cuando necesitan remedios de los que sus maridos no pueden saber. Aprende a leer el cielo, a predecir el clima, a saber cuándo mover los rebaños y cuándo resguardarlos. Se vuelve valiosa de maneras que no tienen nada que ver con su capacidad para el matrimonio, y escribe, no todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero cuando el peso se vuelve demasiado pesado, cuando el silencio amenaza con asfixiarla, saca sus paños y añade a su testimonio frases cortas, preguntas, observaciones. ¿Ve Dios a la hija útil o solo a la hermosa? Hoy ayudé a nacer a un cordero. La madre murió, el cordero vivió. ¿Es eso misericordia o crueldad?
Jacob bendijo a José hoy, nunca me ha bendecido a mí. Ni una sola vez. Los paños se acumulan, escondidos en una bolsa de cuero que guarda atada dentro de su túnica. Son su historia secreta, el registro de una vida que los escribas oficiales nunca escribirán. Tiene 20 años ahora, luego 25. Los años que debieron ser su plenitud, matrimonio, hijos, el establecimiento de su propio hogar, pasan al servicio de los hogares de otras personas, de los hijos de otras personas. Y entonces llega el día que lo cambia todo. Jacob reúne a la familia. Su rostro está grave, su voz pesada con la autoridad de un patriarca a punto de hacer un pronunciamiento. «Vamos a Hebrón», anuncia. «Mi padre Isaac es viejo y debo verlo antes de que muera». La casa estalla en preparativos. Hebrón está a semanas de viaje. Todo debe ser organizado, protegido, transportado. Pero Dina escucha algo más bajo el anuncio. Van al lugar donde Abraham está enterrado, a la cueva de Macpela, donde descansan los patriarcas, al centro geográfico y espiritual de las promesas del pacto. Y ella piensa, ¿qué les sucede a las hijas del pacto cuando los hijos se reúnen para enterrar a sus padres? El viaje a Hebrón es largo y difícil. Raquel está embarazada de nuevo, pesada con el niño que será llamado Benjamín, y el viaje la agota. Dina la ayuda a cuidarla, a esta mujer que tiene todo lo que a Dina se le negó: el amor de Jacob, hijos hermosos, el estatus de esposa favorita. Hay un momento, una tarde ya avanzada mientras acampan, en que Raquel toma la mano de Dina. «Gracias», dice en voz baja, «por ayudarme, por ser amable cuando tienes todas las razones para estar amargada». Dina la mira. A esta mujer que nunca sufrió lo que ella sufrió, que nunca fue invisible como ella ha sido invisible. Y se da cuenta, la belleza de Raquel había sido su propia jaula, amada por su rostro, atesorada por sus hijos, pero nunca, quizás, conocida por sí misma. «Todas estamos sobreviviendo algo», dice Dina. «Solo que cosas diferentes». Raquel le aprieta la mano y por un momento hay entendimiento entre ellas. El entendimiento de mujeres que han aprendido que ser elegida se presenta de muchas formas, y todas tienen un costo. Llegan a Hebrón, e Isaac está, en efecto, muriendo. El anciano, ciego ahora, yace en su tienda rodeado de la evidencia de una larga vida. Jacob llora junto al lecho de su padre. Esaú llega, y los hermanos que una vez compitieron por la bendición, ahora compiten en el dolor, cada uno tratando de demostrar que amaba más a su padre. Dina observa el teatro de la sucesión patriarcal y no siente nada. O quizás no nada. Quizás lo que siente es la rabia silenciosa de alguien que se ha dado cuenta de que todo esto, absolutamente todo, es una construcción. La importancia de los hijos, la necesidad de la bendición, la transferencia del pacto de padre a hijo elegido, mientras las hijas son notas a pie de página y las esposas son vasijas. Todo es una historia que los hombres se cuentan a sí mismos para justificar el poder que ostentan. Pero no es la única historia, no es la única verdad. Isaac muere y lo entierran en la cueva de Macpela, acostándolo junto a su padre Abraham y su madre Sara. Jacob y Esaú se paran juntos sobre la tumba de su padre, temporalmente unidos en la pérdida, y Dina se para al borde de la reunión observando si piensa: ¿quién me enterrará? ¿Quién recordará mi nombre cuando me haya ido? El pensamiento debería aterrorizarla, debería llenarla de desesperación, pero en cambio aclara algo. Si nadie más la recordará, entonces ella debe recordarse a sí misma. Si nadie más contará su historia, entonces ella debe preservarla, no por fama, no por vindicación, sino simplemente porque es verdad. Y la verdad importa incluso cuando nadie escucha. Esa noche, después del entierro, después de las comidas rituales y el luto formal, Dina sube una colina sobre Hebrón y mira la tierra que Dios prometió a Abraham. En algún lugar bajo sus pies, los patriarcas duermen en su cueva. En algún lugar en las tiendas de abajo, la familia que se convertirá en Israel se ocupa de la supervivencia. Y ella habla en voz alta, imprudente en su soledad. Dios de Abraham,
Isaac y Jacob. ¿Eres también el Dios de Sara, Rebeca y Lea? ¿Eres el Dios de Dina? ¿O estoy fuera del pacto, solo otra hija que nadie contó? El viento responde con silencio, pero esta vez, el silencio no se siente como ausencia. Esta vez, se siente como espacio, como permiso, como una invitación a decir su propia verdad en lugar de esperar a que alguien más la diga por ella. Saca sus paños y escribe a la luz de la luna: hoy enterraron a Isaac. Los hombres hablaron de pacto y promesa y bendición, pero nadie mencionó que Sara fue estéril durante décadas. Nadie mencionó que Rebeca sufrió tanto dolor durante su embarazo que clamó a Dios. Nadie mencionó que Lea no fue amada y Raquel murió joven. Las mujeres llevan el pacto en sus cuerpos, pero los hombres lo heredan en sus nombres. Hace una pausa, luego añade: quizás ese es el punto. Quizás el verdadero milagro no es que Dios eligiera la estirpe de Abraham, sino que la estirpe sobreviviera a pesar de cómo estos hombres tratan a sus mujeres. Quizás la fidelidad de Dios no se demuestra por los patriarcas, sino a pesar de ellos. Es un pensamiento peligroso, un pensamiento que podría ser llamado blasfemia si alguien lo escuchara. Pero nadie lo escucha, excepto el viento y las estrellas y el Dios que puede o no estar escuchando. El viaje de regreso de Hebrón es donde ocurre la tragedia. Raquel entra en labor de parto en el camino, y el parto es brutal, imposible. Dina trabaja junto a las parteras, haciendo todo lo que sabe, cada habilidad que ha aprendido en años de ayudar a otras mujeres a dar a luz a sus hijos. Pero Raquel está muriendo. Todas lo saben. Incluso Raquel lo sabe. Cuando el bebé finalmente emerge, un hijo sano y gritando, Raquel usa su último aliento para nombrarlo Ben-Oni, hijo de mi dolor. Luego sus ojos se cierran. Su respiración se detiene. Jacob, afligido, cambia el nombre a Benjamín, hijo de mi diestra. Incluso en la muerte, él debe revisar el testimonio de Raquel, hacerlo sobre su pérdida en lugar de sobre el dolor de ella. Entierran a Raquel en el camino a Belén, y Jacob erige un pilar sobre su tumba. Llora como un hombre cuyo mundo ha terminado, y quizás así sea. Raquel fue su gran amor, la esposa que eligió, la mujer por la que trabajó 14 años para casarse. Dina observa el dolor de su padre y piensa: él la llora hermosamente. Me pregunto si alguien me llorará a mí. Pero también piensa: Raquel nombró su propio dolor. Incluso muriendo, reclamó la verdad de su experiencia. Hijo de mi dolor, no hijo de la promesa, no hijo de la bendición, sino hijo de lo que me mató. Es el acto de nombrar más honesto que Dina jamás había presenciado. Esa noche, sentada en vigilia junto al aumba recién hecha de Raquel, Lea se acerca a su hija. El rostro de la mujer mayor es complicado. Dolor por su hermana, sí, pero también algo más. Alivio, quizás. O el reconocimiento exhausto de que ha sobrevivido a su rival. Ella siempre fue la hermosa, dice Lea en voz baja, la amada, y ahora es la muerta, mientras yo, no amada, pasada por alto, yo sobrevivo. ¿Es la supervivencia una victoria?, pregunta Dina. Lea lo considera. No es una derrota. Se sientan juntas en silencio. Dos mujeres que han aprendido que ser pasada por alto a veces significa ser perdonada, que la invisibilidad puede ser una especie de protección, que las que son amadas con más desesperación no siempre son las que viven más tiempo. Y Dina comprende, finalmente, lo que su madre ha estado tratando de enseñarle todo el tiempo, que hay muchas maneras de sobrevivir a una historia que nunca estuvo destinada a incluirte, que puedes vivir a través de ser invisible, no amada, sin nombre, que incluso puedes vivir a través de ser recordada por todas las razones equivocadas. Simplemente sigues respirando, sigues avanzando, sigues escribiendo tu verdad en retazos de tela que nadie leerá. Hasta que un día, quizás, alguien lo haga. Los años después de la muerte de Raquel pasan como agua entre las manos ahuecadas, presentes, necesarios pero imposibles de retener. Dina tiene 30 años ahora, luego 35,
avanzando por una edad en la que se supone que las mujeres se definen por los logros de sus hijos, por los nietos reunidos a sus rodillas. Ella no tiene ninguno. En una cultura donde el valor de una mujer se mide por sus hijos, Dina se convierte en algo para lo que la familia no tiene lenguaje. La tía perpetua, la ayudante permanente, la mujer que pertenece a todos y a nadie. Ayuda a criar a Benjamín, el niño sin madre. Cuida a Lea a medida que el cuerpo de su madre comienza a fallar. Asiste en los partos, prepara cuerpos para el entierro, enseña a las niñas más jóvenes las cosas que sus madres están demasiado ocupadas para enseñar. Es útil, necesaria, incluso, pero no es honrada, no es bendecida, no es nombrada en las genealogías que los escribas están comenzando a llevar, esos registros cuidadosos de quién engendró a quién, qué hijos llevaron el pacto adelante, qué esposas produjeron los herederos que importaban. Las familias de sus hermanos se multiplican. Los hijos de Judá crecen y se casan. La casa de Rubén se expande. Y José, el hermoso y arrogante José, se convierte en todo el mundo de Jacob. El niño que no puede hacer nada mal, que recibe la túnica de muchos colores, que sueña sueños de dominación y los comparte con una confianza insoportable. Dina observa a su hermano menor desfilar con su túnica especial y piensa: Padre le dio tela de colores, a mí me dio silencio. No le sorprende cuando sus hermanos venden a José como esclavo. No le sorprende cuando traen la túnica ensangrentada y mienten a su padre sobre su muerte. Ha vivido lo suficiente en esta familia para saber que el amor retorcido en favoritismo solo produce veneno. Lo que le sorprende es lo poco que siente. No vindicación, no satisfacción, solo un reconocimiento cansado. Esto es lo que sucede cuando los padres eligen. Alguien siempre es elegido, alguien siempre es descartado. El dolor de Jacob por la supuesta muerte de José es absoluto, lo consume todo, rasga sus vestiduras, se viste de cilicio, se niega a ser consolado. Descenderé al Seol de luto por mi hijo, declara. Dina se para al borde de su duelo y piensa: ¿dónde estaba este dolor cuando fui ultrajada? ¿Dónde estaban estas lágrimas cuando fui desechada? Pero no pronuncia el pensamiento en voz alta. Ha aprendido que algunos dolores se permiten ser públicos y otros deben llevarse en secreto, y los dolores de las hijas casi siempre pertenecen a la segunda categoría. Lea muere en una mañana tranquila. Su cuerpo simplemente se rinde después de décadas de cargar el desamor como piedras en sus bolsillos. Dina está con ella al final, sosteniendo la mano curtida de su madre mientras la respiración se ralentiza y se detiene. Las últimas palabras de Lea no son dramáticas, solo prácticas. La bolsa de cuero dentro de mi túnica. Guárdala, pásala. Dina encuentra la bolsa después de que el cuerpo de su madre ha sido preparado para el entierro. Dentro hay retazos de tela, los bordes suaves por el uso, y en ellos, escritos con la letra de Lea, más temblorosa que la escritura de Dina, pero inconfundiblemente similar, hay fragmentos de testimonio. Pronunció el nombre de Raquel en nuestra noche de bodas. Nunca lo he olvidado. 6 hijos y aún sin amor. ¿Se supone que la fertilidad compensa la soledad? Dina los lee todos, con lágrimas corriendo por su rostro, y comprende. No es la primera mujer en esta familia en escribir su verdad en secreto. Su madre lo ha estado haciendo todo el tiempo, creando un archivo paralelo, una historia en la sombra de los sentimientos que el registro oficial nunca captura. Combina los paños de su madre con los suyos y la bolsa se vuelve más pesada. Ya no es solo su historia, es un linaje de silencio, una genealogía de lo invisible. Entierran a Lea en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, junto a Isaac y Rebeca. Jacob asiste al funeral pero no llora como lloró por Raquel. Incluso en la muerte, la esposa no amada recibe menos duelo. Dina se para sobre la tumba de su madre y hace una promesa. No seré olvidada como tú lo fuiste. No permitiré que mi silencio se interprete como ausencia. Es una promesa ridícula. No tiene poder para hacerla cumplir. No tiene hijos a quienes contárselo.
No tiene estatus para exigir ser recordada, pero la hace de todos modos. La familia continúa. La casa de Jacob se mueve con las estaciones, siguiendo la hierba y el agua, navegando la política de Canaán con la cuidadosa diplomacia de inmigrantes que nunca son del todo bienvenidos en ningún lugar. Y Dina continúa con ellos, envejeciendo hasta convertirse en una mujer a la que los niños más pequeños llaman tía, pero nunca llegan a entender del todo. Es un elemento fijo, una constante, alguien que siempre ha estado allí, pero por dentro está cambiando. La rabia que solía arder con fuerza se ha enfriado en algo más duro, más duradero. No aceptación, no perdón, sino una claridad feroz sobre quién es y qué ha significado su vida. Comienza a notar a las otras mujeres invisibles, las viudas que viven en los márgenes del campamento, las esposas estériles que vierten su maternidad frustrada en sobrinas y sobrinos, las hijas casadas con tribus lejanas que regresan ocasionalmente, sus ojos llevando historias que nunca contarán. Comienza a reunirlas, sutilmente, nada que atrajera la atención, solo conversaciones tranquilas, trabajo compartido. Una comunidad de mujeres que entienden lo que significa sobrevivir en los márgenes y lentamente, con cuidado, comienza a compartir su testimonio. No las palabras escritas, esas permanecen secretas, sagradas, sino la verdad de su experiencia. El hecho de que fue ultrajada, que sus hermanos mataron en su nombre, que su padre permaneció en silencio. Algunas de las mujeres se sorprenden, algunas ya lo sabían, los chismes corren. Algunas comparten sus propias historias a cambio, agresiones que sobrevivieron, pérdidas que soportaron, borrados que navegan cada día. Y Dina se da cuenta, su historia no es única, ni siquiera es inusual. Es simplemente la que resultó estar ligada a hombres lo suficientemente importantes como para que los escribas algún día la escribieran. ¿Cuántas otras Dinas hay? ¿Cuántas mujeres ultrajadas y luego canalizadas a través de las respuestas de sus parientes masculinos? Una tarde, una joven se acerca a ella, apenas 15, casada hace un año, ya embarazada. El nombre de la niña es Basemat y está casada con uno de los hijos de Judá. Se sienta junto a Dina y finalmente reúne el valor para hablar. «Tía Dina», dice con cuidado, «las otras mujeres dicen que tú entiendes. La historia sale a trompicones. Su marido es cruel, no siempre, no en público, pero en privado es violento, y ella está aterrorizada». Dina escucha sin interrumpir, y cuando la niña termina, no ofrece consuelo vacío. En cambio, dice, «No puedes cambiarlo. Solo puedes decidir qué estás dispuesta a soportar y qué estás dispuesta a arriesgar». «¿Eso es todo?», pregunta Basemat. «No», dice Dina lentamente. «Hay una tercera opción. Puedes soportar mientras construyes vías de escape. Puedes sobrevivir mientras te preparas para el día en que el riesgo sea necesario. Puedes parecer sumisa mientras proteges la parte de ti misma que se niega a ser poseída». Saca la bolsa de cuero. Le muestra a Basemat los paños cubiertos de escritura. «Esta es mi tercera opción. No pude cambiar lo que me pasó, pero pude escribir mi verdad. Pude negarme a que el silencio fuera confundido con consentimiento». Basemat toca los paños con dedos reverentes. «¿Ayuda? Me mantiene humana», dice Dina. Y Dina toma una decisión. Si quieres escribir tu verdad, te enseñaré. Si quieres preservar tu historia, la mantendré a salvo. No es una gran misión. No es una revolución. Es solo una mujer ayudando a otra mujer a sobrevivir, un testimonio a la vez. Durante los meses siguientes, más mujeres vienen. Algunas quieren hablar, algunas quieren escribir, algunas solo quieren sentarse en presencia de alguien que entiende que la historia oficial no es la única historia. Dina se convierte en una guardiana de testimonios, una testigo de lo no presenciado. La bolsa de paños se vuelve más pesada, guardada dentro de su túnica, donde reposa contra su corazón. Estas historias de supervivencia, estos fragmentos de verdad, estas negativas a desaparecer. Y entonces llega el día en que todo cambia. Una joven se le acerca, quizás de 12 años, hija de uno de los sobrinos de Dina.
El nombre de la niña es Sera, y es precoz, curiosa, el tipo de niña que hace preguntas que los adultos no quieren responder. Tía Dina, dice Sera, sentándose a su lado. Me contarás una historia. Las manos de Dina se detienen. ¿Qué tipo de historia? Una verdadera, dice la niña, con los ojos brillantes. Sobre ti. Y Dina se da cuenta. Este es el momento. Esta es la elección que determinará si su testimonio muere con ella o continúa más allá de ella. Podría desviar el tema. Podría contar una versión edulcorada que hiciera sentir cómodos a todos. O podría decir la verdad. Mira a Sera, esta niña en el umbral de la feminidad. Esta niña que pronto aprenderá lo que significa ser mujer en un mundo diseñado por y para hombres, y toma su decisión. Sí, dice Dina, te contaré una historia, pero debes prometerme algo, cualquier cosa. Debes prometerme que la recordarás, no la versión que cuentan los hombres, no la historia que hace sentir cómodos a todos, sino la versión verdadera, aquella donde una niña quiso ser vista y lo pagó todo por ello, donde su padre permaneció en silencio y sus hermanos convirtieron su dolor en su violencia, donde sobrevivió no porque fuera fuerte, sino porque se negó a desaparecer. Sera asiente solemnemente. Lo prometo. Y Dina comienza a hablar. La voz de Dina es firme mientras habla con Sera, cada palabra cuidadosamente elegida, deliberadamente colocada. No se apresura, no suaviza. Cuenta la verdad tal como la vivió. Era joven cuando comienza, quizás 1 o 2 años mayor de lo que eres ahora, y quería algo que nunca se me había permitido querer. Ser vista, no como la hija de Jacob, no como la responsabilidad de Lea, sino como yo misma, como Dina. Sera se inclina hacia adelante, escuchando con la atención completa que solo los niños poseen cuando sienten que se les está contando algo importante, algo verdadero. Había una ciudad llamada Siquem, continúa Dina. Y en esa ciudad caminé por el mercado y sentí por primera vez en mi vida que existía en el mundo en lugar de estar escondida de él. Las mujeres allí reían libremente. Vestían colores que nunca había visto. Se movían sin permiso. Su voz se quiebra ligeramente, pero ella sigue adelante. Y había un joven, un príncipe. Él me vio, me habló. Me hizo preguntas que nadie me había hecho nunca. Y pensé que ser vista significaba ser conocida. ¿Pero no fue así?, pregunta Sera en voz baja. No, dice Dina. Ser vista también puede significar ser tomada. Y él me tomó, me ultrajó. Se impuso sobre mí de maneras que aún no puedo explicarte, pero que algún día entenderás, y ruego a Dios que nunca experimentes. Los ojos de la niña se abren, pero no aparta la mirada. Después, continúa Dina, sus manos temblorosas ahora, dijo que me amaba, habló con ternura, prometió casarse conmigo para arreglarlo. Pero el consentimiento dado después de la violencia no es consentimiento, Sera, es supervivencia. Y yo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Hace una pausa, recomponiéndose. Mi padre se enteró de lo sucedido y no dijo nada. Guardó silencio hasta que mis hermanos regresaron a casa, y cuando llegaron estaban furiosos, pero no porque me preguntaran qué quería. Estaban enojados porque su honor había sido manchado. ¿Qué hicieron?, susurra Sera. Lo mataron, dice Dina con voz inexpresiva. Mataron al príncipe y a su padre y a cada hombre de la ciudad. Dijeron que lo hicieron por mí. Dijeron que me estaban defendiendo. Pero nadie preguntó si esa era la justicia que yo quería. Nadie preguntó si masacrar una ciudad entera en mi nombre me ayudaría a sanar. Su voz se eleva ligeramente, años de emoción reprimida abriéndose paso. Dijeron que lucharon por mí, Sera, pero lucharon por sí mismos, por su reputación, por su orgullo herido. Y cuando todo terminó, cuando la sangre se secó y el humo se disipó, yo seguía ultrajada, seguía sin voz, seguía sin ser consultada. Las lágrimas corren por el rostro de Dina ahora, décadas de dolor derramándose. Mi padre estaba enojado,
No porque yo hubiera sido herida, sino porque mis hermanos lo habían hecho apestar ante las tribus vecinas. Le preocupaba la represalia, su seguridad, su futuro, pero ni una sola vez me preguntó cómo me sentía. Sera busca la mano de Dina y la mujer mayor la agarra como un salvavidas. Así que sobreviví de la única manera que conocía, dice Dina. Escribí mi verdad en retazos de tela. Preservé mi testimonio incluso cuando nadie quería escucharlo. Llevé mi voz dentro de mí, porque nadie más la llevaría por mí. Saca la bolsa de cuero, la abre, le muestra a Sera los paños acumulados, sus propios escritos, los de su madre, los testimonios de otras mujeres que han acudido a ella a lo largo de los años. Esto, dice, sosteniendo la bolsa entre ellas, es lo que sucede cuando las mujeres se niegan a ser silenciadas. Cuando decidimos que, incluso si los escribas oficiales nunca escriben nuestros nombres, incluso si las genealogías nos omiten, incluso si los grandes hombres de fe olvidan que existimos, nosotras nos recordaremos a nosotras mismas. Sera toca los paños con dedos reverentes y temblorosos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque preguntaste, dice Dina simplemente, porque querías la verdad, no la mentira cómoda. Y porque necesito que sepas algo que nadie me dijo cuando tenía tu edad. Se inclina más cerca, su voz intensa. No eres una nota a pie de página en la historia de otra persona. No eres una razón para que los hombres actúen. No eres una propiedad para ser protegida, comerciada o vengada. Eres una persona. Tu voz importa. Tus elecciones importan. Tu dolor importa. No por lo que los hombres hagan en respuesta a él, sino porque es tuyo. La niña asiente, con lágrimas en sus propios ojos ahora. El mundo te dirá lo contrario, continúa Dina. El mundo te dirá que tu valor reside en tu virginidad, tu valía en tus hijos, tu propósito es servir a los hombres y tener hijos, y guardar silencio cuando te hieren. El mundo te dirá que si eres ultrajada, lo importante es cómo responden los hombres en tu vida, no cómo sobrevives tú. Su agarre en la mano de Sera se aprieta. Pero yo te digo, eso es una mentira. Una mentira que protege sistemas de poder a expensas de almas humanas, y no tienes que creerla. ¿Qué debo creer?, pregunta Sera. Dina considera esto, buscando palabras adecuadas para la enormidad de lo que intenta transmitir. Cree que importas, cree que tu testimonio es verdadero incluso si nadie escucha. Cree que la supervivencia es un trabajo sagrado, que llevar tu voz a través del silencio es un acto de fe, que negarse a desaparecer es una forma de adoración. Hace una pausa, luego añade en voz baja. Cree que el Dios que ve a Agar en el desierto, que escucha el gemido de los oprimidos, que recuerda a los olvidados, ese Dios también te ve a ti. Incluso cuando tu padre no lo hace, incluso cuando los escribas no lo hacen, incluso cuando todo el peso de la tradición intenta borrarte, se sientan juntas en silencio por un largo momento, el peso del testimonio asentándose entre ellas como algo físico, algo que tendrá que ser llevado de este momento en adelante. Finalmente, Sera habla. Tía Dina, lo que te pasó no fue justo. No, asiente Dina. No lo fue. Y tus hermanos estaban equivocados, incluso si pensaban que tenían razón. Sí. Y tu padre debería haberte protegido. Sí, dice Dina, con la voz quebrada. Debería haberlo hecho. Sera guarda silencio por otro momento, procesando. Luego, ¿los odias? Es la pregunta que Dina se ha hecho 1000 veces, de 1000 maneras diferentes. ¿Los odias? ¿Los perdonas? ¿Puedes amar a personas que te fallaron tan completamente? He aprendido, dice lentamente, que el odio y el amor no son las únicas opciones, que puedes reconocer que alguien te falló sin pasar tu vida consumida por la amargura, que puedes lamentar lo que debería haber sido sin dejar que ese dolor destruya lo que es. Mira el campamento a su alrededor, las tiendas de sus hermanos, sus sobrinos y sobrinas jugando, los ritmos diarios de una familia que ha sobrevivido contra todo pronóstico. Todavía son mi familia, todavía son las personas entre las que vivo, con las que como, con las que trabajo. He elegido no dejar que el odio envenene el resto de mi vida. ¿Eso es perdón?
pregunta Sera. No lo sé, admite Dina. Quizás sea solo supervivencia con otro nombre. Quizás sea elegir proteger mi propia alma, incluso si eso significa que las personas que me hirieron nunca comprendan del todo lo que hicieron. Quizás sea decidir que mi sanación no requiere su arrepentimiento. Acerca a Sera. Lo que sí sé es esto: perdoné de la única manera que pude. Elegí seguir viviendo, elegí seguir hablando, aunque solo fuera para mí misma. Elegí ayudar a otras mujeres a sobrevivir lo que yo sobreviví, y elegí creer que mi voz importa, incluso cuando nadie está escuchando. Estoy escuchando, dice Sera con vehemencia. Te escucho y recordaré. Las lágrimas de Dina caen libremente ahora, empapando el polvo a sus pies. Entonces mi historia no ha terminado. Entonces mi silencio no fue una derrota. Entonces todos estos años de ser invisible, de no ser contada, de ser la hija a la que nadie preguntó, no fueron en vano. Coloca ambas manos sobre los hombros de Sera. Eres mi respuesta al borrado. Eres la prueba de que el testimonio perdura más allá de la violencia, que la verdad sobrevive al silencio, que las mujeres olvidadas por los escribas son recordadas por Dios y entre sí. Sera abraza a Dina y se abrazan. Dos mujeres separadas por décadas, pero unidas por la comprensión de que la supervivencia es un trabajo sagrado, que el testimonio es sagrado, que negarse a desaparecer es el acto de fe más profundo. Cuando finalmente se separan, Dina coloca cuidadosamente la bolsa de cuero en las manos de Sera. Esto es tuyo ahora. No para llevarlo sola. Añadirás tu propia verdad a él y lo pasarás a otra niña que haga las preguntas que todos quieren silenciar, pero para guardarlo, para protegerlo, para preservarlo. ¿Y si lo pierdo?, pregunta Sera, de repente asustada por el peso de la responsabilidad. No lo harás, dice Dina con certeza, porque no es solo tela y tinta, es testimonio, es prueba, es la negativa acumulada de las mujeres a ser borradas. Y eso no puede perderse mientras alguien recuerde. El sol se está poniendo ahora, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro. El campamento llama a la gente a las cenas, a los ritmos de la familia y la supervivencia. Pero aquí, bajo el árbol de acacia donde Dina una vez lloró sola, dos mujeres se sientan sosteniendo la verdad que las sobrevivirá a ambas. Cuéntame el resto, dice Sera. Cuéntame qué pasó después. ¿Cómo sobreviviste? Y Dina, por primera vez en décadas, siente que algo se mueve en su pecho. No sanación, exactamente, no cierre, pero algo cercano a la paz, porque lo ha logrado. Ha dicho su verdad a alguien que quería escucharla. Ha transmitido su testimonio a alguien que lo recordará. Se ha negado a que el silencio sea la última palabra. Sobreviví, dice, de la misma manera que tú sobrevivirás a lo que sea que venga por ti. Una respiración a la vez, una elección a la vez, un momento de negarse a desaparecer a la vez. Toma la mano de Sera, y ahora te enseñaré a escribir tu propia verdad, a preservar tu testimonio, a ser la guardiana de historias que el registro oficial nunca contará. Se sientan juntas mientras cae la oscuridad, y Dina comienza a enseñar, no las lecciones edulcoradas de obediencia y silencio, sino la peligrosa verdad de cómo las mujeres sobreviven en un mundo que nunca fue diseñado para su florecimiento. Y en esa enseñanza, en esa transmisión de testimonio de generación en generación, sucede algo milagroso. La silenciada se convierte en la oradora, la borrada se convierte en la archivista, la olvidada se vuelve inolvidable. La voz de Dina, transmitida por una joven que hizo la pregunta correcta, resonará a través de generaciones, no en el texto oficial, no en las genealogías, no en los registros que guardan reyes y sacerdotes, sino en los testimonios susurrados de las mujeres, en los escritos ocultos, en el conocimiento secreto transmitido de tía a sobrina, de superviviente a superviviente, de una hija silenciada a otra que se niega a permanecer en silencio. Y eso es resurrección. Pasan los años. Sera crece y se convierte en una joven conocida por su sabiduría y su capacidad para recordar historias con perfecta claridad. Se casa, tiene hijos
y enseña a sus hijas lo que Dina le enseñó: que sus voces importan, que sus testimonios son sagrados, que la supervivencia misma es resistencia. Y Dina envejece, su cabello se vuelve plateado, sus manos se vuelven nudosas, su espalda se encorva bajo décadas de peso, pero sus ojos permanecen agudos, claros, inquebrantables. Vive para ver el regreso de José, el hermano vendido como esclavo que llega a ser el segundo después del faraón. Observa a su familia descender a Egipto durante la hambruna. Los ve inclinarse ante el hermano que traicionaron. Observa cómo el perdón y la reconciliación se desarrollan de maneras que resuenan con su propio dolor no resuelto. Ve a Jacob, anciano ahora, ciego y fallando, bendecir a los hijos de José. Observa a su padre colocar sus manos sobre Efraín y Manasés y pronunciar palabras de bendición que nunca pronunció sobre ella. Y no siente amargura, exactamente, solo el dolor sordo de heridas antiguas que han cicatrizado, pero nunca sanado por completo. Jacob muere en Egipto, y sus hijos llevan su cuerpo de regreso a Canaán para enterrarlo en la cueva de Macpela. Dina no hace el viaje. Es demasiado vieja, demasiado cansada, y hay una parte de ella que no puede soportar pararse sobre la tumba de su padre y fingir un duelo sin complicaciones. En cambio, se queda en Egipto con las mujeres y los niños, y cuando los hombres regresan, le pide a Sera que camine con ella hasta el Nilo. Se sientan junto al agua mientras el sol se pone, observando el río fluir eterno e indiferente. «Me estoy muriendo», dice Dina simplemente. No triste, no asustada, solo un hecho. Sera le toma la mano. «Lo sé. ¿La bolsa? ¿Todavía la tienes?» «Siempre». Y le he añadido: «Mis hijas saben dónde está escondida. La pasarán». Dina asiente, satisfecha. «Entonces mi trabajo está hecho». Sera hace la pregunta que ha llevado durante años. ¿Tienes remordimientos? Dina considera esto. Lamento haber sido ultrajada, lamento que nadie me preguntara qué quería. Lamento que mi dolor se convirtiera en la excusa de todos y en la responsabilidad de nadie. Pero no lamento haber sobrevivido, no lamento haber escrito mi verdad, no lamento haberte enseñado que tu voz importa, incluso cuando nadie está escuchando. Nos cambiaste, dice Sera en voz baja. A todas nosotras. No te di nada que ya no poseyeras, corrige Dina suavemente. Simplemente te recordé que estaba allí. El sol se hunde más, pintando el Nilo en oro y carmesí. A lo lejos se alzan pirámides, monumentos al poder, a la certeza de que algunas vidas importan más que otras. Pero aquí, junto al río, dos mujeres se sientan sosteniendo un tipo diferente de legado, no tallado en piedra, solo transmitido en testimonios de mujeres que se niegan a ser olvidadas. Cuando me haya ido, dice Dina, cuando los escribas escriban la historia de la familia de Jacob, ¿me incluirán? Sera duda, luego responde honestamente. Te mencionarán, Génesis 34, pero lo contarán como una historia sobre la violencia de tus hermanos, tu voz, tu perspectiva, tu supervivencia. Creo que serán notas a pie de página, en el mejor de los casos. Dina asiente lentamente. Eso pensé. ¿Duele? Dolió. Durante años, pero luego me di cuenta. Los escribas solo pueden escribir lo que entienden. Hombres que nunca han sido ultrajados, nunca han sido silenciados, no pueden entender lo que significa sobrevivir a esas cosas. Aprieta la mano de Sera. Pero nosotras entendemos. Las mujeres que llevan la bolsa entienden. Y quizás eso sea suficiente. Lo es, dice Sera con vehemencia. Tu historia importa. Me importó a mí. Les importará a mis hijas, y a las hijas de ellas, y a cada mujer que se reconozca en ella. Entonces no fui borrada, dice Dina suavemente. Entonces mi silencio no fue una derrota. Se sientan hasta que cae la oscuridad total, hasta que las estrellas emergen sobre ellas, las mismas estrellas que vio Abraham, las mismas estrellas que han sido testigos de cada promesa y cada traición desde que el mundo comenzó. Y Dina habla una última vez, su voz llevando a través del agua como una oración. Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
Dios de Sara, Rebeca y Lea, Dios de las hijas silenciadas. No sé si me escuchaste cuando clamé en la casa de Siquem. No sé si me viste cuando mi padre permaneció en silencio, pero sé esto, sobreviví, y mi supervivencia, mi testimonio, mi negativa a desaparecer, eso también es sagrado. Las lágrimas corren por su rostro, así que si estás escuchando ahora, gracias. No por prevenir mi dolor, porque no lo hiciste, sino por tu presencia, por ser testigo, por la terca certeza de que en algún lugar, de alguna manera, mi voz fue escuchada incluso cuando ningún oído humano quiso escuchar. Las estrellas no ofrecen respuesta, el río sigue fluyendo. Pero en el silencio, algo se asienta, no respuestas, sino paz, no certeza, sino suficiente. Dina muere 3 días después, en silencio, mientras duerme. Sera prepara su cuerpo para el entierro, y mientras lava la piel curtida de su tía, encuentra, tatuadas con henna que hace mucho se había desvanecido pero había dejado marcas permanentes, palabras en la parte interior de la muñeca de Dina. Quise ser conocida, no tomada. Quise ser amada, no poseída. Las mismas palabras del primer paño, ahora escritas en su propio cuerpo. Un testimonio que llevó literalmente bajo su piel. Entierran a Dina en Egipto, no en la cueva de Macpela. No descansa junto a su madre ni cerca de su padre. Está enterrada en tierra extranjera, entre la gente que pronto olvidará que la familia de Jacob alguna vez fue libre. Pero Sera se asegura de que no vaya a la tierra sin nombre. Antes de cubrir la tumba, habla. Aquí yace Dina, hija de Lea y Jacob. La Escritura puede recordarla como una razón para la violencia, pero nosotras que la conocimos la recordamos como era. Una mujer que sobrevivió al ultraje y al silenciamiento, que escribió su verdad cuando nadie quiso escuchar, que nos enseñó que nuestras voces importan. Coloca la bolsa de cuero sobre el pecho de Dina antes de la cobertura final de tierra. Ella llevó nuestras historias en vida, que las lleve en la muerte. La familia abandona Egipto generaciones más tarde, durante el Éxodo. Llevan los huesos de José de regreso a Canaán. Pero nadie piensa en traer los restos de Dina. Nadie recuerda dónde está enterrada. Su tumba se pierde en el tiempo. Pero el testimonio sobrevive. Sera transmite las historias. Enseña a sus hijas, quienes enseñan a las suyas, quienes enseñan a las suyas. La bolsa de cuero pasa de mano en mano, de generación en generación. A veces escondida por seguridad. A veces se le añade, siempre recordada. Siglos después, cuando los escribas finalmente escriben Génesis 34, cuentan la historia desde la perspectiva de los hombres. Se centran en la violencia de Simeón y Leví. Debaten la ética de la venganza. Registran el miedo de Jacob. Pero la voz de Dina, su perspectiva, su supervivencia, 4 versículos. Eso es todo lo que obtiene. 4 versículos. Y luego, el silencio. El registro oficial la borra. Pero en los hogares de mujeres que transmiten historias que sus madres les contaron, en los testimonios susurrados de sobrevivientes, en el archivo clandestino de la experiencia femenina, allí la voz de Dina permanece, más fuerte que las espadas, más poderosa que el silencio, más perdurable que los monumentos de piedra, porque aquí está la verdad que los escribas no pudieron comprender. La hija que nadie pidió se convirtió en la mujer que todos necesitaban. La voz silenciada se convirtió en un coro. La nota a pie de página se convirtió en un cimiento. La violación no la definió. La violencia cometida en su nombre no la poseyó. El silencio que le impusieron no la calló. Sobrevivió. Testificó. Se negó a desaparecer. Y esa pequeña, terca y sagrada negativa lo cambió todo. No en el registro oficial, no en las genealogías, no en los libros de historia, pero en los corazones de las mujeres que se reconocen en su historia, en los testimonios de sobrevivientes que encuentran permiso para hablar en su silencio, en la negativa de hijas de todas partes a aceptar que ser olvidada significa no haber importado nunca. Si alguna vez fuiste violada y luego culpada por ello,
La historia de Dina es tuya. Si alguna vez tu dolor fue usado como excusa de otra persona, el Dios de Dina te ve. Si alguna vez sobreviviste llevando el silencio como armadura, escribiendo la verdad en telas ocultas, negándote a que el borrado fuera la última palabra, no eres una nota a pie de página. Eres un testimonio. Eres una testigo. Eres parte de un linaje de mujeres que han sobrevivido a lo que debería haberlas destruido, que han hablado cuando nadie escuchaba, que han importado incluso cuando el mundo dijo que no. Y el Dios que escuchó a Agar en el desierto, que vio a Lea en su desamor, que recordó a Raquel en su dolor, ese Dios nunca ha dejado de escribir tu nombre en los márgenes de la eternidad. Eres vista, eres conocida, no eres olvidada, y tu voz, impulsada por quienes tienen el coraje de escucharla, perdurará más allá de cada imperio, cada patriarca, cada sistema construido para silenciarte, porque la supervivencia es resurrección, el testimonio es sagrado, y las silenciadas, cuando finalmente hablan, sacuden los cimientos del cielo mismo. Si esta historia te conmovió, suscríbete, activa la campana y compártela con alguien que necesite saber. Las silenciadas nunca son olvidadas por Dios.